A partir del 11 de septiembre del 2001, la vida del mundo sufrió un cambio radical. Los trágicos hechos de aquel día dieron vía libre al gobierno americano en turno para decir y hacer lo que sea. Guerras en Afganistán e Irak, leyes totalitarias en propio suelo americano, están lejos de generar un mundo más justo. Renunciar a libertades individuales para combatir a un enemigo indefinido, indeterminado, nos acercan más a la esclavitud que a una vida más segura. Los hechos desatados por los ataques del 11 de septiembre nos confirman que el mal, supuestamente combatido, es el que ha tomado la iniciativa, dentro y fuera de los Estados Unidos, tratando de crear un mundo donde la mentira y la injusticia son los principales instrumentos para dominar y sojuzgar. O God, the creator and sustainer of the universe, look with favor upon this new center of trade, of commerce, and of culture. Give guidance, protection, and a right judgment to all who work and live here, that these may become examples of our concern for world justice and the growing acknowledgement of the interdependence of all nations. Las Torres Gemelas fueron uno de los más grandes logros de ingeniería del siglo XX. Se necesitaron 8 años y miles de obreros para levantar estas maravillas arquitectónicas. En el momento de su diseño, las torres serían los edificios más altos del mundo. 13 manzanas de Manhattan fueron derrumbadas para la construcción de todo el complejo de 7 edificios. Para las 2 torres se usaron 200,000 toneladas de acero reforzado. El acero de las Torres Gemelas no era un acero común y corriente. Este acero cumplía con la norma internacional E119, es decir, era un acero a prueba de fuego, pudiendo soportar temperaturas de hasta 1100 grados centígrados por varias horas sin verse afectado. El núcleo de cada torre era una sólida estructura de 1000 metros cuadrados, con 47 fuertes columnas de acero. Estos núcleos eran literalmente un edificio dentro de otro edificio, conteniendo los 97 elevadores que daban servicio a cada torre, y soportando junto con las paredes exteriores todos los pisos de las torres. No eran estructuras huecas y débiles, incapaces de soportar impactos e incendios como los del 11 de septiembre. Incluso se consideraron posibles impactos de aviones durante su diseño y construcción, como explica Frank De Martini, gerente de construcción de las Torres Gemelas. The building was designed to have a fully loaded 707 crash into it. That was the largest plane at the time. I believe that the building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door, this intense grid, and the jet plane is just a pencil puncturing that screen netting. It really does nothing to the screen netting. The airplane we were envisioning was the largest airplane of its time, flying slowly and low, lost in the fog. We designed the buildings to take the impact of the Boeing 707 hitting the building at any location.
Para 1972, la Torre Norte había sido terminada. Un año más tarde, la construcción en la Torre Sur finalizó. Una antena de comunicaciones para radio y televisión de 110 metros de altura fue añadida a la Torre Norte en 1978. Con 417 metros de altura y 110 pisos, las Torres Gemelas eran el orgullo de Manhattan. El martes 11 de septiembre del 2001 se llevó a cabo el ataque más audaz y sangriento en suelo americano de la historia, ejecutado supuestamente por 19 terroristas coordinados desde una cueva en Afganistán. Significativamente, varios ejercicios militares y por lo menos una operación militar habían sido programados para la semana de los ataques. Y curiosamente, en mayo del 2001, el presidente Bush entregó el control de todos los ejercicios militares al vicepresidente Dick Cheney. Bajo el control de Cheney, el 11 de septiembre se desarrollaban Vigilant Warrior. Este ejercicio implicaba por lo menos un avión comercial real en el aire simulando ser secuestrado. Vigilant Guardian. Era una guerra aérea simulada. Se fingía un ataque aéreo a los Estados Unidos. Global Guardian. Era un ejercicio para probar la capacidad de respuesta a un ataque nuclear. Tripod 2. Era una simulación de ataque bioquímico y estaba programado para comenzar el 12 de septiembre en Nueva York. El lunes 10 ya había llegado a Manhattan el personal de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, FEMA. Instalaron su base en el Muelle 29, la que el día siguiente se convertiría, convenientemente, en el centro de respuesta a los ataques a las Torres Gemelas. Northern Vigilance. Esta era una operación militar que consistía en desplegar cazas en Canadá y Alaska para monitorear un ejercicio militar ruso. Dos de estos ejercicios, Vigilant Guardian y Vigilant Warrior, estaban dirigidos por el Comando de Defensa Aeroespacial, NORAD, la agencia encargada de proteger el espacio aéreo americano. Para estos ejercicios, NORAD usaba su capacidad de inyectar señales falsas en radares, simulando ataques en masa o supuestos aviones secuestrados, sin que el operador de radar pudiera distinguir la diferencia entre las señales falsas y las verdaderas. Así, el día en que 4 aviones serían secuestrados, las pantallas de radar de los controladores aéreos estaban llenas de aviones fantasma y confusión. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, estos ejercicios no dejaron desprotegida a la costa este. A pesar de todos los recursos absorbidos por ellos, había suficientes aviones caza para poder realizar una defensa efectiva en caso de ataque. Si lo sucedido el 11 de septiembre no fue un ataque terrorista, sino una operación militar, todos estos ejercicios crearon la confusión e infraestructura para que los ataques se realizaran con éxito. This is 1010 Wins. You give us 22 minutes, we'll give you the world. Good morning. 64 degrees at 8 o'clock. It's Tuesday, September 11th. I'm Lee Harris. Here's what's...
El 11 de septiembre era un día claro y luminoso en la costa noreste de Estados Unidos. Los hechos que ocurrirían en este día eran la culminación de años de paciente preparación. Las fuerzas detrás de estos ataques confiaban en su enorme poder y en su gran capacidad de engaño. Que los ataques no fracasaran era vital para esta poderosa élite. Eran el detonador de nuevos conflictos mundiales, de los cuales sacarían más poder e influencia. La incompetencia sería el velo con el que cubrirían su traición. El estudio de los hechos de este día puede iluminar las décadas por venir y puede ayudar también a desenmascarar los planes que este siniestro grupo tiene para todos nosotros a corto plazo. Aeropuerto Logan, Boston. American y United preparan sus vuelos 11 y 175 respectivamente. El American 11 despega a las 7:59. A las 8:13 realiza su última comunicación con el centro de control. Un minuto después, no responde a una indicación de Peter Salewski, el controlador encargado del vuelo. Se presume que es el momento del pretendido secuestro. El grupo de 5 secuestradores actúa de forma excepcionalmente eficiente y sangrienta. Después de matar a 2 sobrecargos, liquidan a un pasajero judío de primera clase, Daniel Lewin. Daniel Lewin resulta ser un capitán de las fuerzas especiales israelíes, Sareyet Matkal, responsables de numerosas operaciones de inteligencia, entre ellas el rescate de Entebbe en Uganda. ¿Cuáles son las probabilidades de que un miembro de la élite número 1 del mundo en antiterrorismo y antisecuestros esté viajando en uno de los vuelos secuestrados el 11 de septiembre? Y en cuanto a lo sucedido en el avión, era más creíble que Lewin acabara con los 5 secuestradores él solo, a que con cuchillos de explorador estos lo liquidaran en un instante. Lo más probable era que Lewin estuviera viajando en el vuelo para asegurarse de que el American 11 llegara a la base militar que se le había asignado. Después de esta supuesta increíble hazaña, los secuestradores asaltan la cabina. Según el reporte oficial, nadie sabe cómo lograron entrar. Dentro de la cabina se encontrarían con John Ogonowski, exmilitar, veterano de la guerra de Vietnam, piloto de cazas, y Tom McGuinness, también exmilitar, piloto de cazas en la Marina. 2 pilotos entrenados para responder a situaciones extremas. Pero en esta ocasión, el comando Bin Laden los elimina también en un instante, sin ningún signo de resistencia. Ni siquiera les dan tiempo de transmitir la señal de secuestro, cuando este proceso toma solo un par de segundos. Al mismo tiempo del secuestro, despega el United 175 con destino a Los Ángeles. Unos minutos más tarde, en el aeropuerto Dulles de Washington, el American 77 despega con el mismo destino, Los Ángeles, California. A las 8:21, los secuestradores del American 11 apagan el transponder del avión. El transponder es un dispositivo que sirve para identificar al avión. Proporciona a los controladores aéreos datos como la aerolínea, el número de vuelo, la velocidad y la altitud del avión. Al apagar el transponder, el avión sigue visible en los radares, pero sin identificación. Es solo un punto en medio de una zona con miles de aviones. El American 11 lleva 7 minutos con silencio de radio y ahora sin transponder. Inexplicablemente, los controladores aéreos esperarán otros 20 minutos para avisar a los militares NORAD de esta situación.
A las 8:26 el American 11 realiza un giro de 100 grados y se enfila hacia Nueva York, siguiendo el río Hudson. Unos minutos después, el American 11 pasa exactamente encima del que sería el blanco terrorista perfecto, la planta nuclear Indian Point. Como apunta el New Yorker, pareciera realizar el objetivo de Al Qaeda de usar la tecnología americana en contra de ella misma. Las bajas inmediatas serían de 50,000 muertos y más de 500,000 a largo plazo, extendiéndose la zona de peligro a 80 kilómetros de radio. 20 millones de personas serían afectadas. Pero los autores intelectuales de los ataques quieren un daño controlado, que sirva para enardecer, no un golpe paralizante que deje postrada a la nación. De esta forma, la planta nuclear es totalmente ignorada. A las 8:37, la Agencia Federal de Aviación, FAA, encargada de todos los centros de control aéreo, por fin avisa a los militares NORAD de que hay un secuestro en proceso. All right, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. A pesar de contar con equipos de radar mucho más sofisticados que los centros de control de la FAA, los militares argumentan que no pueden localizar al American 11 en sus pantallas. Se llega a la ridícula situación de los controladores aéreos indicando por teléfono la posición del American 11 a los militares, pero ni aún así son capaces de localizarlo. Incluso argumentan que no se les da la información correcta. Not only is the FAA needing help with the hijacking, they can't tell us where it is, which makes our problem that much more difficult. En la base Otis, en Massachusetts, 2 F-15 se preparan para despegar, aunque no lo harán hasta después de una inexplicable espera de más de 15 minutos. La base Otis se encuentra a 300 kilómetros de Nueva York, y considerando que un F-15 tiene una velocidad máxima de 3,000 kilómetros por hora, estos dos cazas tienen la capacidad de llegar a Manhattan en tan solo 5 minutos, aunque en esta ocasión les tomará 1 hora. Mientras tanto, Mohamed Atta, el supuesto terrorista piloteando el American 11, inicia una sorprendente maniobra dirigiendo el avión en un descenso de 1000 metros por minuto a más de 700 kilómetros por hora. El inexperto y novato piloto de avionetas se convierte de pronto en un profesional. No titubea ni duda. Llega a Manhattan con el avión perfectamente controlado, estrellándolo a las 8:46 contra la Torre Norte a 750 kilómetros por hora, literalmente como un misil. Cualquier otro piloto novato quizá hubiera tardado 1 hora dando vueltas hasta alcanzar la altitud de ataque, pero Atta no. Al primer intento consigue su anhelado objetivo, seguramente ayudado por Alá. Exactamente a la misma hora del impacto del American 11, el United 175 es secuestrado. Una vez más, no se sabe cómo los supuestos terroristas lograron entrar a la cabina, y tampoco se explica cómo consiguieron dominar al piloto y a su tripulación. Víctor Saracini era el piloto, veterano de la guerra de Vietnam, y el primer oficial, Michael Horrocks, exmiembro de los Marines. Otra vez, 2 exmilitares que no tienen ni siquiera el tiempo suficiente para enviar la señal de secuestro. Una vez, quizás sea suerte, pero empieza a aparecer un patrón de eficacia en los secuestradores realmente difícil de creer. Para esta hora, en Newark, Nueva Jersey,
El último avión en ser secuestrado, el United 93, ya ha despegado con destino a San Francisco. Aproximadamente a las 8:46, el United 175 apaga su transponder y desaparece. 30 segundos después, aparece una señal en los radares con un código de transponder no asignado ese día. Los controladores asumen que ese intruso es el United 175. El supuesto piloto en control del avión, Marwan Al-Sheikhi, vuela con la misma habilidad profesional que su compañero Atta, a pesar de ser también un novato. Al-Sheikhi inicia una serie de maniobras espectaculares que dejan sorprendidos a los controladores aéreos y son la prueba de que lo que veían en sus pantallas no era el United 175. Now as I'm watching, United 175 makes a hard left-hand turn and starts climbing. Not only did he make a sharp turn, but he also climbed 3,000 feet in a matter of approximately 1 minute, which is a very fast rate of climb. This is something that we have never seen before. Después de esto, inicia un increíble descenso. He was in a hard right bank, diving very steeply and very fast. And he, as he was coming up the Hudson River, he made another hard left turn and just heading for downtown Manhattan. It was fast, very fast. He was really moving. He was moving fast. The United 175, the hijackers were heading towards the city. We were counting down the altitudes, and they were descending right at the end at 10,000 feet per minute. That is absolutely unheard of for a commercial jet. It is unbelievable for the passengers in the back to withstand that type of force as they're descending. They're actually nosing the airplane down and doing it what I would call a power dive. A las 8:52, por fin despegan los dos F-15 de la base Otis. Con la excusa de no haber podido localizar al American 11 en sus pantallas de radar, NORAD envía a los cazas sin un plan de vuelo específico. No tienen un objetivo definido. I don't know where I'm scrambling these guys to. I need a direction, destination. Así, los dos F-15 son enviados sobre espacio aéreo controlado por militares, es decir, el océano. Los dos pilotos permanecerán en un patrón de espera sobre el océano Atlántico, lejos de los blancos de ataque, sin ninguna posibilidad de frustrar la operación que se está llevando a cabo. A las 9:03, el United 175 se impacta a 950 kilómetros por hora contra la Torre Sur. Mientras tanto, unos minutos antes, a las 8:51, el American 77 es supuestamente secuestrado. La rutina es repetida una vez más. Los secuestradores dominan a la tripulación en un instante. No hay señales de resistencia y una vez más nos envía el código de emergencia. En esta ocasión, los secuestradores se encuentran con otro exmilitar, el capitán Charles Burlingame, expiloto de la naval, y su primer oficial,
David Charlevoix. Pero esta vez no son liquidados, son enviados a la sección turista con los demás pasajeros, según el reporte oficial. El que un capitán ceda su cabina a unos secuestradores de esta forma es inconcebible, mucho más en el caso de un ex militar como Burlingame. Ahora bien, el American 77 despega del aeropuerto Dulles en Washington. Solo un par de minutos lo separan de su objetivo, el Pentágono. ¿Podrá existir alguna explicación lógica de por qué los secuestradores esperan a que el American 77 esté a 500 kilómetros de su objetivo para iniciar el secuestro? Cada kilómetro hacia el oeste los aleja de su destino. Cada minuto que pasa es un riesgo de ser interceptados o de enfrentar una rebelión a bordo. Al parecer, los supuestos terroristas no tienen ninguna prisa. A las 8:56 apagan el transponder del avión, siguiendo el patrón de los dos previos secuestros, y literalmente desaparecen. El centro de control de Indianápolis notifica que el American 77 ha desaparecido, quizá se ha estrellado. Increíblemente, 36 minutos permanecerá el American 77 sin ser detectado, según apunta el reporte oficial. Mientras tanto, un caos completo impera en los centros de control de la FAA. Un caos controlado, obviamente. A las 9:10 la FAA reporta que 11 aviones están volando ya sea sin comunicación o tomando rutas inesperadas. Y a las 9:21 detecta de nuevo al American 11 dirigiéndose hacia Washington, el mismo que supuestamente se había impactado media hora antes contra la Torre Norte. Just had a report that American 11 is still in the air and it's on its way heading towards Washington. American 11 is still in the air? Yes, on its way towards Washington? There was definitely another aircraft that hit the tower. That's the latest report we have. Toda la atención se centra en esta señal fantasma, distrayendo a militares y controladores aéreos de los dos verdaderos vuelos en crisis, el American 77 y el United 93. La noticia llega hasta el Pentágono, donde inmediatamente se ordena proceder a la defensa contra este avión fantasma. El reporte oficial indica que hasta hoy no se ha podido establecer el origen de esta información falsa. ¿Quién posee la capacidad para manipular la información de todos los radares de la FAA? Para la defensa de Washington, los militares disponen, entre otros recursos, de 3 cazas F-16, volando en ese momento una misión de entrenamiento sobre Carolina del Norte. Les tomaría de 8 a 10 minutos llegar a Washington, pero cuando son requeridos, ya es muy tarde. Llamados a tiempo, estos cazas hubieran tenido la oportunidad de impedir incluso los ataques a las Torres Gemelas. Mientras tanto, a las 9:30, 3 F-16 despegan de la base aérea Langley. Tienen la capacidad de llegar a Washington en tan solo 6 minutos, a tiempo para interceptar al American 77. El problema es que en lugar de 6, les toma 30 minutos llegar. Otra vez son enviados a dar una vuelta inútil al océano, además de viajar al 30% de su velocidad máxima. Una interpretación equivocada del plan de vuelo es la excusa esta vez. La aparente incompetencia asegura una vez más el éxito del ataque. Unos minutos antes del supuesto atentado, un avión militar C-130 despega de la base Andrews en Washington. Curiosamente, 2 minutos después, la señal de un objeto volando rápidamente hacia la capital aparece en los radares del centro de control de Dulles. Los controladores piensan
que se trata de un avión militar. It was almost a sense of relief. This must be a fighter. Maybe one of them got up there. He was really moving fast. He was moving very fast, like a military aircraft might move at a low altitude. This must be one of our guys, sent in, scrambled to patrol our capital. Con asombro lo ven realizar un descenso en espiral a 850 kilómetros por hora, bajando a una altitud de 600 metros, colocándose frente a su objetivo, el Pentágono. Una vez más, un piloto inexperto que apenas puede controlar una avioneta, ahora realiza esta difícil maniobra como un profesional. A las 9:37, el supuesto American 77 se impacta contra el Pentágono, después de volar increíblemente a ras de suelo los últimos metros. Después del ataque, el servicio secreto ordena a la base Andrews que mande cazas para proteger la capital, dando la autorización para derribar cualquier amenaza. Mark Sassville, piloto asignado a esa base, viendo que se llevaría una hora armar su F-16, decide despegar desarmado. Así, el único piloto que tiene autorización para derribar una posible amenaza, el único avión de defensa sobre Washington, despega sin armas. Llegado el momento, Sassville intentará una misión semisuicida para defender la capital de la potencia militar número 1 del mundo. Well, I'd have one hand on the stick and the other on the ejection handle, and hopefully I could play it right to get out after I did hit the airplane. Basically, I'd try and swing my wing into his, again, knock the engine pod off, or cut the wing if I could get going fast enough, and I wouldn't use my fuselage to do that, but pretty soon after that, my aerodynamic capabilities would be destroyed, and then if I could have ejected, I would have. Y en el último acto de este día, el United 93. Este vuelo de United estaba comandado por Jason Dole y el primer oficial, Leroy Homer, expiloto de la Fuerza Aérea, veterano de la Primera Guerra en Irak, tormenta del desierto. Es el único vuelo que recibe advertencia de una posible intrusión en la cabina. El mensaje de texto decía: cuidado con cualquier intrusión de cabina, 2 aviones atacaron las Torres Gemelas. Dole pide confirmación. Ed, confirma último mensaje, por favor. A pesar de todo esto, los secuestradores una vez más toman el control del avión sin mayores problemas. Un clavado de 200 metros que realiza el avión a las 9:28 es interpretado como el único signo de resistencia de los secuestros de este día. Jason Dole no picaría el avión, lo rotaría para derribar a los atacantes. En todo caso, Dole y Homer hubieran tenido tiempo para enviar la señal de emergencia, cosa que inexplicablemente no realizan. El United 93 despegó con 42 minutos de retraso. Los supuestos secuestradores estaban plenamente conscientes de esto. De seguro, los otros ataques ya habían sido realizados. Aún así, sin ninguna explicación aparente, esperan otros 46 minutos para entrar en acción. El United 93 se aleja cada vez más de Washington, incrementando el riesgo de que su misión se vea frustrada por una intervención militar. Incluso después de tomar control de la aeronave, los supuestos terroristas continúan volando en la dirección equivocada por otros 9 minutos. Parece que por fin alguno de ellos se debe haber dado cuenta de que Washington estaba en la dirección contraria, avisándole al piloto Ziad Jarrah para que diera vuelta al avión. A las 9:41, Jarrah apaga el transponder del avión.
Aproximadamente 20 minutos después, según la versión oficial, los pasajeros inician una revuelta para tomar el avión. De acuerdo a la transcripción de la grabadora de la cabina, los pasajeros luchan hasta el final por derrotar a los supuestos terroristas. Analizando la información oficial del vuelo, las maniobras que empieza a realizar Jarrah difícilmente dejarían a alguien de pie. Los pasajeros se irían de un lado a otro del avión, muchos quedando seriamente heridos. Pero de alguna forma inexplicable, logran mantenerse de pie, luchando por entrar a la cabina, según la transcripción. Parece que el guionista del United 93 pasó por alto estos detalles menores. En fin, a las 10:03 nos dice el reporte oficial, acaba estrellándose en Shanksville, Pensilvania, el último de los supuestos aviones secuestrados. Vale la pena considerar unos últimos puntos en lo que se refiere a los aviones que, según la versión oficial, fueron secuestrados, como por ejemplo las supuestas llamadas que los pasajeros realizan desde los supuestos aviones secuestrados. El primer punto es, ¿por qué un pasajero llamaría a algún familiar en medio de un secuestro? Los secuestros habían sido bastante sangrientos y los pasajeros estarían lo suficientemente asustados. Además, nadie sabe que son vuelos suicidas. ¿Para qué arriesgarse a ser asesinados por una simple llamada? El segundo punto a considerar es el contenido de las llamadas. Julie Sweeney recibe una llamada de su esposo, Brian, que viajaba en el United 175. With his training, I think there was no question in his mind that it was a terrorist attack and that he was going to die. Otherwise, he would have never picked up the phone and worried us for no reason. Él no sabía absolutamente nada de los secuestradores. ¿Cómo pudo suponer sus intenciones? Esta llamada, como todas las demás, era simplemente una confirmación extraoficial de la versión oficial. Los aviones en verdad fueron secuestrados. De hecho, lo más seguro es que todas las llamadas hayan sido prefabricadas. Eran la prueba que necesitaba esta mafia de hechos que nunca ocurrieron, los 4 secuestros. Tomemos otra llamada del United 175. Ahora es Peter Hanson quien llama a su padre, exactamente cuando el avión se encuentra descendiendo como un proyectil. Físicamente sería todo un reto hacer esta llamada, pues el avión desciende a 3000 metros por minuto. Imagínense ustedes en la bajada de una montaña rusa. Ahora, a mitad del descenso, traten de realizar una llamada telefónica. Además, Peter Hanson viajaba con su esposa e hija. En medio de este escalofriante descenso, todos irían llenos de pánico. Lo lógico es que él tratara de calmarlas, tranquilizarlas, pero no. Se preocupa más bien por alcanzar el teléfono y marcarle a su papá. Y lo más desconcertante es lo que le comunica a su padre. El avión se estrellará contra un edificio. ¿De dónde sacó esa información? ¿Cómo pudo adivinarlo? Peter Hansen calls his father back. He said, I think that they're planning on crashing this plane into a building, maybe in Chicago, someplace like that. And I said, no, they don't do that, Peter. You know, they land and they demand ransom and so forth. He said, I don't think so, Dad. He said, but don't worry about it. He said, because don't worry about it, because if it happens, it'll be quick. Su padre tiene razón. Eso no es una forma lógica de pensar. Curiosa y convenientemente, la extraña conclusión de Pete Hanson coincide con la versión oficial. Es el United 175 el que se estrella contra la Torre Sur.
El United 93 es el vuelo donde los pasajeros realizan el mayor número de llamadas, con la total complacencia de los supuestos secuestradores. Según el reporte oficial, los terroristas saben de estas llamadas, pero inexplicablemente no le dan la menor importancia. Recordemos, este vuelo sale 42 minutos tarde. Los supuestos terroristas tardan 46 en secuestrarlo, y cuando descubren a los pasajeros haciendo llamadas, no hacen nada. Lo único que faltaba incluir en la versión oficial era que estos despistados terroristas generosamente prestaron su auxilio a los pasajeros para comunicarse con sus familiares. Esta escena no podría ser más ridícula. Y el American 77 es el vuelo del silencio. A pesar de llevar más pasajeros que el United 93, solo una llamada sin mayor trascendencia es realizada desde el avión. Ted Olson, procurador general del gobierno americano en el 2001, argumenta que su esposa, uno de los pasajeros del American 77, logró comunicarse con él en 2 ocasiones. Pero el FBI, al hacer públicos los registros de las llamadas, indica que la única llamada de la señora Olson no tuvo éxito al conectarse, contradiciendo los testimonios de Ted Olson. Una contradicción más en el día de los sucesos ilógicos. Para fines prácticos, no se realiza ninguna llamada. 46 minutos pasan desde el secuestro al momento del impacto. Además, no olvidemos que el capitán y el primer oficial viajan todo este tiempo con los pasajeros. Además, no olvidemos que el capitán y el primer oficial viajan todo este tiempo con los pasajeros, según la versión oficial. Durante este largo periodo, ¿en qué pensaban? ¿Por qué la inacción? En este vuelo, nadie llegó a la conclusión de que era una operación suicida. La explicación es muy sencilla. Este no era el vuelo de los héroes, era el de las víctimas, como los otros 2 vuelos que ya se habían estrellado en Nueva York. El United 93 era el vuelo de los libros, de los documentales, de Hollywood, el vuelo de la propaganda, el americano común y corriente que se levanta contra el enemigo del mundo libre, el terrorismo. Otro aspecto que vale la pena comentar es la red de radares que NORAD y la FAA usan para monitorear los vuelos sobre espacio aéreo americano. En medio de esta red existen espacios donde la cobertura es mínima o nula. 3 de estos espacios se localizan precisamente cerca de las rutas tomadas por los aviones secuestrados el 11 de septiembre. La importancia de estos huecos es que 3 de los 4 aviones secuestrados apagan su transponder en los límites de estas zonas, después de tomar rutas que los alejaban de sus objetivos, como si buscaran estas zonas a propósito. El American 11, una vez secuestrado, en lugar de dirigirse directamente hacia Nueva York, realiza un desvío hacia el norte, y cuando se encuentra en el límite de la zona de no cobertura entre Vermont y New Hampshire, apaga su transponder. El American 77 realiza un largo y aparente e ilógico desvío, para luego apagar su transponder a unos minutos de la zona de no cobertura comprendida entre las 2 Virginias. Y el United 93, después de una también aparentemente inexplicable desviación de cientos de kilómetros, llega a la zona de no cobertura al sur de Cleveland y apaga su transponder justo antes de entrar en ella. Definitivamente estas zonas eran una parte importante en la operación realizada el 11 de septiembre. Sirvieron para cubrir tanto la fuga de los 4 vuelos como la entrada en escena de los verdaderos aviones de ataque.
Recordemos que el 11 de septiembre, uno de los ejercicios militares en proceso consistía precisamente en vuelos reales comerciales simulando ser secuestrados. Los 4 vuelos implicados en los ataques pudieron haber sido escogidos de antemano para participar en este ejercicio. Por un canal de radio previamente convenido, los militares se comunicarían con cada uno de los vuelos, indicándoles que apagaran su transponder, mantuvieran silencio de radio y aterrizaran en la base militar X o Y. Un posible escenario sería el uso de aviones a control remoto, los llamados drones. Estos drones quizá hubieran alcanzado al American 11 después de bajar por la zona de no cobertura de radar en Vermont. Colocándose sobre el American 11 a distintas altitudes, en los radares solo se vería un punto. A las 8:42, el American 11 y el United 175 cruzan trayectorias. Es en este momento donde uno de los drones sigue al United, mientras el otro continúa hacia Manhattan. El American 11 podría estar ya dirigiéndose hacia una base militar. A las 8:46, los 2 vuelos de United cruzan trayectorias sobre Nueva Jersey. Justo en ese instante, el United 175 apaga su transponder. Lo más seguro es que haya seguido al United 93 hacia el oeste, mientras el drone enciende su transponder con otro código, gira y se enfila hacia Nueva York. Mark Bernbach, a Fox employee, is on the phone with us. Mark witnessed this from what we understand. Mark, were you close enough to be able to see any markings on the airplane? Hi, gentlemen. How you doing? Yeah, there was definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane, towards the definitely towards the front. It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the sides, and definitely very low. And I'm completely panicked. You're freaking out. I cannot believe what I just saw. We are all shaken by this. We are watching the video now back live, but the upper floors of the World Trade Center in Manhattan in flames now after apparently 2 large airplanes. We're talking about jetliners here, slammed into the sides right around 9 o'clock this morning. Mark, if what you say is true, those could be cargo planes or something like that. You said you didn't see any windows in the side? I didn't see any windows on the sides. I saw the plane flying low. I was probably like a block away from the subway in Brooklyn, and that plane came down very low. And again, it was not a normal flight that I've ever seen at an airport. It was a plane that had a blue logo on the front, and it did not look like it belonged in this area. Para los vuelos American 77 y United 93 no eran necesarios aviones drone, pues como veremos más adelante, no hay evidencia de que un avión haya sido el causante de los impactos en el Pentágono y Shanksville. Esto explicaría algunas de las cosas ilógicas de este día: la falta de resistencia de todas las tripulaciones, el no haber mandado el código de emergencia, las maniobras increíbles realizadas por pilotos novatos y la coordinación más que sorprendente necesaria para realizar estos ataques. Como comenta David Bottiglia, controlador aéreo. How did they do such a coordinated thing that the American literally disappeared and the United literally got hijacked at almost the same time? And I've always wondered if they were actually talking to each other, saying, I'm going in now, good luck. En la noche del martes 11 de septiembre, 6 controladores se reúnen en la Baticueva, la sala de juntas localizada en el sótano del Centro de Control de Nueva York. Cada uno toma el micrófono de una grabadora durante 5 o 10 minutos, registrando sus impresiones de lo sucedido en la mañana de ese día. Una vez terminada la junta, un oficial de la FAA se presenta, toma el cassette grabado y lo hace pedazos. El supuesto oficial argumenta que los controladores no tenían el estado mental adecuado para dar sus testimonios, debido al estrés de ese día. Además de argumentar
de forma ridícula, que debió haber sido de forma escrita y no en una grabación. A las pocas horas de efectuada la operación militar del 11 de septiembre, los autores intelectuales movían sus hilos para ocultar la verdad y difundir la mentira. El fin perseguido por esta poderosa élite en la guerra contra el terrorismo es muy simple: crear un estado totalitario global, lo que ellos llaman benignamente nuevo orden mundial. El poder que todavía no tienen esperan obtenerlo de las libertades individuales de los ciudadanos americanos en esta primera etapa. Cada libertad individual perdida es un poder ganado por esta mafia. Un elemento esencial en los planes de este poderoso grupo es el miedo, factor necesario para eliminar resistencias y forzar la aceptación de medidas contrarias al bien común, como lo es la renuncia de libertades individuales. Esta mafia se dio cuenta en el pasado de que sin este elemento sería muy difícil hacer avanzar sus planes. Concretamente, cuando Clinton trató de suprimir libertades individuales a través de leyes para combatir al terrorismo. En aquel entonces fueron rechazadas por ser consideradas medidas radicales dirigidas contra ciudadanos americanos, no contra terroristas. Estos criminales necesitaban un evento que causara la suficiente indignación y miedo para provocar una urgente necesidad de protección. Los ciudadanos cederían sus libertades individuales, y este grupo ofrecería a cambio esa protección contra una amenaza creada por ellos mismos. Este evento fue, por supuesto, la operación militar del 11 de septiembre. La prensa controlada por esta mafia ayudó a crear un estado de paranoia en el pueblo americano durante las semanas posteriores al ataque. En cualquier momento se podía presentar otro atentado, se pensaba. En medio de este clima de pánico, y antes de que alguien pudiera preguntarse cómo y por qué sucedió esto, Bush manda al Congreso la misma ley que antes se había rechazado, la cual inicia una guerra no contra el terrorismo, sino contra las libertades individuales de los americanos. La llamada Ley Patriótica incluía nuevos poderes para el gobierno. Permitía al FBI espiar los registros de cualquier ciudadano americano sin una orden judicial previa. Estos registros incluían historial médico, bancario, telefónico, los lugares a los que ha viajado, los sitios de internet que ha visitado, los libros que ha leído, sin que el ciudadano se enterara de que había sido espiado. También permitía al FBI intervenir los teléfonos de cualquier ciudadano, una vez más, sin una orden judicial previa. Bajo esta ley, el FBI podía registrar, sin una orden previa, la casa de cualquier ciudadano, se encontrara o no en su propiedad. Además, podía llevarse lo que considerara apropiado para incriminar a dicho ciudadano de un crimen que solo ellos conocían. Esta ley no incluía ningún tipo de supervisión para detectar posibles abusos en la utilización de estos nuevos poderes. Además, la ley patriótica incluía una definición vaga e indefinida de terrorismo doméstico. Un terrorista doméstico es toda persona que participe en actos para intimidar o coaccionar a la población civil, o toda persona que trate de influenciar la política del gobierno mediante intimidación o coacción. Bajo esta ridícula definición, cualquier grupo de protesta puede ser considerado como una asociación de terroristas.
Las personas que se manifiestan en contra de políticas bélicas, grupos de ecologistas o cualquier persona que considere ciertas políticas del gobierno como inadmisibles y lo manifieste públicamente, pueden ser etiquetadas como enemigos de los Estados Unidos. La administración Bush pidió al Congreso que no se llevaran a cabo audiencias públicas para esta ley. Quería evitar reacciones de grupos de defensa de libertades civiles. La Comisión del Congreso aceptó no tener audiencias públicas, pero no aceptó la legislación de la Casa Blanca. Durante varias semanas, trabajaron en otra ley que daba más recursos para combatir al terrorismo, al mismo tiempo que respetaba las libertades individuales del pueblo americano. En los días previos a la aprobación de esta ley, Bush y su mafia crearon un clima de caos y miedo en el Congreso americano al mandar cartas con anthrax a varios congresistas demócratas. Se llegó al extremo de evacuar las instalaciones del Congreso, como explica Peter DeFazio, congresista americano. Congress had been evacuated because of the anthrax scare, and most of us were hanging around the lawn of the Capitol. We're really out of touch. Yet they felt some desire to rush this bill through. El día en que se realizaría la votación de esta ley, la Casa Blanca imprime su versión a las 3:45 de la mañana y sustituye la versión del Congreso con esta copia. No member of Congress read this legislation before it was voted on. Not a one. This is still warm. It just came off the Xerox machine. This isn't the bill that was adopted by a unanimous 36 vote majority of Democrats and Republicans of the Judiciary Committee. These are critical issues. This is what we're fighting for. These are our civil liberties. En medio de esta atmósfera de falsa urgencia y desorden, la ley patriótica es aprobada. Era solo el primer ataque a las libertades civiles americanas. En los meses siguientes se realizaron miles de detenciones de ciudadanos americanos comunes y corrientes, que no habían cometido ningún crimen, mucho menos un acto de terrorismo, como comenta Bárbara Olshansky, del Centro para Derechos Constitucionales. We were starting to get calls very quickly after September 11th from people that would tell us, my cousin was arrested, my brother was arrested, my uncle. And when we started inquiring about where they were taken or who took them, most of the families that we were talking to didn't really know. Las condiciones de estos detenidos eran peores que las de cualquier criminal en una prisión. These folks were kept in solitary confinement, which is, 23 to 24 hours a day of lockup, no contact with the outside world, sometimes without any blankets in the middle of winter. The lights were on 24 hours. The windows were covered over. People didn't know what hour of the day or night it was. These were terrible conditions, and many people were beaten during this time. They were shackled hands to waist to feet. They were strip searched every time they had to leave the cell. Many of them were yanked along the floor. People were beaten during this time. They were shackled hands to waist to feet. They were strip searched every time they had to leave the cell. Many of them were yanked along the floor. Esta mafia daba las cifras de detenidos a diario. This rule change will apply to the 75 individuals who are currently detained. There have been a total of over 480 people arrested or detained. 614 persons. Detained nearly 1,000 individuals. Hasta que se le empezó a cuestionar sobre cuántos de estos detenidos habían sido acusados de los ataques del 11 de septiembre, admitiendo que ninguno de ellos. Entonces se cuestionó cuántos habían sido acusados de algún crimen relacionado con el terrorismo, contestando una vez más que ninguno. A partir de ese momento, dejaron de dar las cifras de detenidos. Quizá nunca se sepa cuántos miles de ciudadanos inocentes fueron arrestados.
with their guns pointed out. They pulled the blanket off of me and said, "Get up into the living room now." I was scared. They had the flashlight in my eye. What are they? I don't know what they were doing. I don't know why. He pulled his gun and he put it right in the middle of my forehead. You know, you're in like 4-wall room and it's very small, and you're in there with your mom and she's sick, and we should have never been in jail, let alone a solitary room. Después de varios meses, fueron poco a poco liberando a casi todos los detenidos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la guerra contra el terrorismo? The American people need to know what happened in the name of safety, in the name of fighting this war on terrorism. We lost our civil liberties over it. We lost our freedom. El siguiente ataque a los derechos de los americanos y del mundo en general vino en el 2006 con la aprobación de la Ley de Comisiones Militares. Con esta ley, Bush y su mafia suprimieron el habeas corpus y legalizaron la tortura. El habeas corpus es el derecho de cualquier persona acusada de un crimen a un abogado y un juicio justo. Esta ley le otorga al presidente de los Estados Unidos el poder de designar a cualquier persona, ciudadano americano o extranjero, como enemigo de combate. Esa persona pierde automáticamente su derecho a un abogado y a un juicio. Se le puede llevar a cualquier prisión dentro o fuera de los Estados Unidos y se le puede torturar hasta la falla física de cualquier órgano o la muerte. We have lived as if in a trance. We have lived as people in fear. And now, our rights and our freedoms in peril, we slowly awaken to learn that we have been afraid of the wrong thing. A government more dangerous to our liberty than is the enemy it claims to protect us from. We have accepted that the only way to stop the terrorists is to let the government become just a little bit like the terrorists. We have handed a blank check drawn against our own freedom to a man who may now, if he so decides, declare not merely any non-American citizens unlawful enemy combatants and ship them somewhere, anywhere, but may now, if he so decides, declare you an unlawful enemy combatant and ship you somewhere, anywhere. Ask yourself this: if you are pulled off the street tomorrow and they call you an alien or an undocumented immigrant or an unlawful enemy combatant, exactly how are you going to convince them to give you a court hearing to prove you are not? The Military Commissions Act specifically permits the introduction of classified evidence not made available to the defense. Habeas corpus, gone. The Geneva Conventions, optional. The moral force we shined outwards to the world as an eternal beacon and inwards at ourselves as an eternal protection, snuffed out. These things you have done, Mr. Bush, they would constitute the beginning of the end of America. En el 2007, la Ley de Crímenes de Pensamiento fue aprobada en el Congreso. Aunque oficialmente todavía no es ley, pues falta ser aprobada en el Senado, no hay nada que indique que los senadores se pondrán de parte de las libertades individuales. Lo más seguro es que se convierta en ley. Esta ley define los crímenes de pensamiento como actos terroristas. ¿Y qué es un crimen de pensamiento? Un crimen de pensamiento es el adoptar o promover cualquier sistema de creencias extremista para conseguir cambios políticos, sociales o religiosos. Al no dar una definición de un sistema de creencias extremista, esta ley deja este punto a la libre interpretación del gobierno en turno. También ataca a la Internet al considerarla un medio de radicalización violenta, al supuestamente distribuir propaganda terrorista. Esta ley ataca directamente a todos los grupos que usan Internet para defender la Constitución, las libertades civiles o para difundir la verdad acerca de los atentados del 11 de septiembre. Ahora, todas estas iniciativas son crímenes de pensamiento. Claro que esta ley va mucho más allá. Cualquier idea, ideología o creencia puede ser considerada un crimen de pensamiento. Y aquel que adopte esa idea, ideología o creencia es un criminal, un enemigo de los Estados Unidos. Es un terrorista. En julio del 2008, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera es aprobada.
Esta ley permite al gobierno espiar todas las comunicaciones de cualquier ciudadano, telefónicas, email, faxes, sin necesidad de una orden previa. Antes de esta ley, este tipo de espionaje era ilegal. A pesar de esto, la Casa Blanca, en complicidad con las compañías de telecomunicaciones, espiaron durante meses a miles de ciudadanos americanos. Esta ley le concede inmunidad por estos crímenes tanto al gobierno como a las compañías de telecomunicaciones. There is Mr. Bush doing it again and being aided and abetted by Democrats who outnumber his people on Capitol Hill. The bill stands not only to corrupt the Constitution, but will immunize telecom communities that spied on American citizens at the behest of President Bush and keep them from any legal liability. Well, I think got to give one to the terrorists for a notch on our Fourth Amendment. They really did some damage today in this so-called compromise. Contrary to what the Speaker said, it really does hurt the Constitution. So it's very troubling, and it's not a good day for civil liberties, particularly. Algunas voces se levantaron en el Congreso para advertir que esta sería una nueva derrota de las libertades civiles, esfuerzos inútiles para detener a esta poderosa fuerza totalitaria. And what we have here is the opportunity for the government to conduct mass untargeted surveillance of all communications coming into and out of the United States without any individual review and without any finding of wrongdoing. What Americans don't know is that this government can now surveil you for 7 days without any approval. And then if the court denies the application, while the application is being appealed from the denial, you can be surveilled for 60 days. This is not constitutional protection. This bill undermines the ability of federal courts to review the legality of domestic surveillance programs. It provides de facto retroactive immunity to telecom companies. This bill says if the telecommunication companies violated America's privacy willfully, knowing it was illegal, we are giving them immunity. Where is the excuse for that? Where is the excuse for turning a nation of laws? Excuse for that. Where is the excuse for turning a nation of laws into a nation that will be led by a president who knows how to manipulate our fears? This Congress must not allow the names of innocent U.S. citizens to be placed on secret intelligence lists. Under this bill, violations of Fourth Amendment rights and blanket wiretaps will be permissible for the next 4 years. Massive and untargeted collection of communications will continue. Furthermore, it allows the type of surveillance to be applied to all communications entering and exiting the United States. These blanket wiretaps make it impossible to know whose calls are being intercepted by the National Security Agency. Let's stand up for the Fourth Amendment. And those on this side have accused us of having a pre-9/11 mentality. Let me remind them that July 4th, 1776 was pre-9/11. And heaven help us the day that those values are shucked aside at the service of fear, reject this bill. Let's remember when this country was founded, Benjamin Franklin said, those who would give up their essential liberties to achieve a measure of security deserve neither. Gentleman's time is Vote expired. against. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is... Todas estas leyes no crean seguridad, solo suprimen libertades. Como comenta Jesse Ventura, exgobernador de Minnesota y también exmiembro de los SEAL, grupo de élite de la Marina. Secure our borders? No. Oh, keep them wide open so enemies can come in? No, enemies come in. I don't get the fact that the supposed enemies came in from Canada, so we're fencing off Mexico. Well, don't our enemies... How do we manage that? Shouldn't we be fencing off Canada? Well, both. Both? Yeah. I don't want to live in East Berlin, Sean. I don't either. I don't want to live in East Berlin. But I don't want to live in a country where enemies can cross over at will either. I look at it this way. We're losing our rights because of the Patriot Act. I would rather, and as I say in my book, and I'm so crass to say, give me liberty or give me death. I'm with you. I would rather take my chances with terrorism than to lose my individual rights, which are vanishing every day. Let's remember, I stand for freedom. Let me give it to you this way, Donnie.
if America is changing because of the war on terrorism, then the terrorists are winning. Because we may be beating them on the battlefield, but if we're getting our freedoms taken away and America changes because of what terrorisms do, the fear of terrorism, and government there to protect us, well, then, in my opinion, the terrorists are winning. But Jesse, you have to admit, if we don't do something, the reality is terrorism is a new kind of war, and it's nothing we've faced in our over 200-year history. And some things have to be done different. This is a different kind of enemy, and to put your head in the sand and say, well, we can't change anything, I just think it's ignorant. Wait a minute. Nobody's putting their head in the sand. We're as ill-prepared for terrorism as we've ever been. Take a look at the hurricanes that just hit this country. They were even announced 3 to 4 days ahead of time. Okay. Now, when the terrorists hit us, do you think they're going to send us a memo telling us 3 to 4 days ahead of time we're going to hit you, get prepared? We couldn't even handle what happened in New Orleans, and yet we're being sold by our politicians that we're safer today, that we're out there protecting you. We've got this big government bureaucratic agency on terrorism that's going to protect you. It's a bunch of hogwash, Donnie, and if you believe it, you're naive. But so what do we do? Okay, let's say now you got to go get bin Laden. Why can't we find this guy? This is the one question I don't understand. He's a 6'6" Arab guy. We have unlimited funds to spend. You put $1 billion on his head as a reward. Why can't we get this guy? Because I don't think we want him that bad. Tell me what makes you say that. Why don't we want him that bad? Because we should have gotten him. That's what tells me that. We've had since 9/11/01 to get this guy, and we failed miserably. But the statement that we don't want him bad, I think it's hard to fight. It's another question why we haven't found him. But to say we don't want him, you say there's some political agenda reason we wouldn't want Osama bin Laden? Well, I'll tell you why we couldn't do that. We need our military on the oil spigot over there. And we cannot have our military away from the oil spigot because we're so dependent upon it. We take a break. When we come back, I'll tell you how it's impossible to make us safer as a country. Okay. Yes, sir. You were going to give some answers, correct? Well, I'm going to give you an answer right now. You give me Dick Marcinko, myself, and 8 of our other former SEALs, and 10 of us will paralyze the whole nation. How do you mean? Simple. Look what the two guys did, the snipers. They paralyzed 4 states and 20 million people, and they weren't even that good. You take 5 coordinated sniper teams, put them in 5 different locations around this country and start randomly killing people, and you would bring us to a freeze. You would bring America to a freeze. Well, of course you would, Jesse. 5 lunatics, strap grenades and walk into 5 different malls, you'll cripple the country. So, I mean, what are you saying? Well, and that's what I'm telling you. How do you protect against that? Well, you're not giving an answer. Why do you take away freedoms to stop that? Because taking away freedoms is not going to stop that. Para complementar este marco jurídico totalitario, esta mafia usó a Clinton para preparar a la población civil para lo que se prevé suceda después del segundo ataque de Al-Qaeda, el control militar de la población civil de los Estados Unidos. De 1998 al año 2000, Clinton llevó a cabo ejercicios militares en las principales ciudades de los Estados Unidos, sin que la prensa controlada informara absolutamente nada respecto a estos hechos. Solo unos cuantos reporteros independientes hicieron públicas estas maniobras. Estos ejercicios militares no eran otra cosa que un ensayo de un golpe de Estado militar.
Attention, attention, attention. American forces are here to help. Remain calm. We will not tolerate civil disobedience. Attention, attention, attention. American forces are here to help. Please remain calm. We will not tolerate civil disobedience. Well, I think terrorism is being practiced on the residents of the city of Oakland because many of the retired teachers, retired military people have informed me that they understand what's going on, and it's not anything that relates whatsoever. This is a psychological, as we in the research community say, this is a psyops. They're preparing people for what is coming, not what is being presented today. So you're saying they're preparing people to accept it with incrementalism? That is correct. Like the old frog example. You know, you put the frog in the water and you just gradually continue to raise the heat on the water until the frog is cooked. And that's the way it works. Los militares incluso pasaban por encima de las autoridades locales de las ciudades. Well, I think that there were various approaches. For example, when I originally said no several weeks ago, matter of fact, a couple of months ago, but no was never no, and then no was never no. End of runs were done around to various community leaders. I had someone... Excuse me, sir, you're saying that they ignored the police chief, and under our Constitution, you're the same as the sheriff, and you run the city or the county? You're telling me that Delta Force was ignoring your order? Well, I don't want to say they ignored it, but in a roundabout way, yes, because what they would do, once I said no, they went to various individuals in the community to bring pressure to bear to get me to change my mind. So they weren't respecting your jurisdiction? They were not respecting our jurisdiction. I don't think they respected our decision to go into predominantly minority areas of the city where we had vacant warehouses and buildings and try to do those types of exercises at those locations in the middle of the night. Oh, I'm sorry, middle of the night? In the middle of the night. You know, sometime between 9 p.m. and midnight. You know, I mean, people become frightened. And we do a lot of our decision-making on experiences that have happened in a lot of other cities. We were very concerned with some things that have happened over there, and we didn't get any real good, clear answers. So they're being secretive about it? Very secretive. The decision really was very easy. My interest as police chief is the citizens of the city. Yes, sir. Period. And I was not about to jeopardize the safety under an exercise of this magnitude under any circumstance. Esta mafia ya tiene el día, la hora y la ciudad del siguiente ataque, que como ellos mismos comentan, será mucho más devastador que los ataques del 11 de septiembre. Good morning. At this moment, somewhere in the world, terrorists are planning new attacks on our country. Their goal is to bring destruction to our shores that will make September the 11th pale by comparison. Incluso ya han estado acondicionando miles de campos de concentración por todo el territorio americano. Bases militares cerradas hace tiempo, estaciones de trenes abandonadas, plantas automotrices sin usar, han sido adaptadas usando millones de dólares como campos de detención. Como por ejemplo esta estación de trenes cerrada hace ya años, la cual ha sido remodelada con nuevas cercas, torres de vigilancia, torniquetes eléctricos y helipuertos, con la evidente participación de personal militar. Esta mafia prevé detenciones masivas de americanos, todos aquellos que no acepten las medidas impuestas por estos dementes en la última etapa de sus planes totalitarios. The military bases used to have fences with barbed wire that faced out to keep people from the outside from getting into a secure area. Now a lot of these bases that have been closed down has the barbed wire facing in, as if to keep people from the inside from getting out. Now why would this occur? Is it possible that there is or was a long-term plan that would eventually anticipate rounding up large numbers of people to withhold them? Escalofriantemente, también han sido descubiertos
millones de ataúdes de plástico en las afueras de distintas ciudades. Este macabro hallazgo es un aviso que estos criminales esperan más muertes que detenciones. El sueño americano ha terminado. A corto plazo habrá millones de asesinatos, ya sea por el segundo autoataque terrorista o por los que resistan la inminente ley marcial. Para los que sobrevivan, el Departamento de Justicia ya tiene contemplado un plan para el condicionamiento de masas, como comenta la doctora Rima Leibow. As a psychiatrist, I remember very well the condemnation by the American Psychiatric Association of Soviet psychiatrists and the Soviet Union for their use of psychiatric techniques and psychiatric medications to control political dissidents. Sadly, shockingly, we in the United States have become those same oppressors. We now have a policy, as exemplified by the FBI brochure from the Phoenix Office on Counterterrorism, which says people who are defenders of the U.S. Constitution against federal government and the UN and make numerous references to the U.S. Constitution should be monitored as potentially murderous, and fanatical terrorists, by extension, should be considered mentally unstable. Under the new Freedom Commission, mentally unstable people must be medicated on a compulsory basis with lethal and untested but very profitable psychiatric medications. Además, existen ya programas federales para la evaluación de la salud mental de niños y adolescentes. The new Freedom Commission is a federal program to mandate the bogus screening and compulsory medication of children from infancy through 18 years of age in this country. Through the use of completely inappropriate screening techniques, any child who deviates from the prescribed feeling and thought pattern that is allowed to them will be compulsorily medicated, even over the objection of their parents, with dangerous, unproven, and untested psychiatric medications to control their thoughts, their behaviors, and to impede their emotional development. This is a federally mandated program. Esta mafia pretende empezar a globalizar este sistema totalitario usando a sus vecinos México y Canadá por medio de la ilegal Unión de América del Norte, una unión en la cual los tres países compartirían gobierno, leyes, policía, ejército. Todo esto hecho a espaldas de los congresos de cada país y a espaldas de los ciudadanos. Y al parecer, estos planes ya se encuentran con un significativo avance. Bush, Fox, and of course Canadian Prime Minister Paul Martin were the originators of the so-called Security and Prosperity Partnership, which critics call nothing more than a North American Union. It means open borders, commerce at all cost, and by the way, without the approval of either
American voters or the U.S. Congress. Critics, though, say there's too little transparency and no congressional oversight. Say foreign policy elites are promoting a European-style union, erasing borders between the three countries, and eventually moving to a single North American currency called the Amero. After 9/11, the U.S., Canada, and Mexico began what they call the Security and Prosperity Partnership, aimed at beefing up security on the borders without halting commerce. But some conservatives see it as a grand conspiracy by President Bush and others to erase our borders with Mexico and Canada and surrender our sovereignty to something called the North American Union. There is a fervent belief among some conservatives that President Bush is planning to dissolve the borders with Canada and Mexico as part of a secret effort to form what is called a North American Union. I call it a stealth process. That's why I say the president is engineering, as it were, almost a coup d'etat, almost a change of government into a regional structure. That's more than a dialogue, as the SPP.gov website shows. That's a shadow government in full operation, below the radar and not fully disclosed to the public. The Amero is the proposed new currency for the North American community, which is being developed right now between Canada, the U.S., and Mexico to make a borderless community, much like the EU, and the dollar, Canadian dollar, U.S. dollar, and the Mexican peso replaced by the Amero. You really think that will get any leeway? You may want to visit a couple of websites and see how far along it is. The Canadians are pretty upset about it, whereas the Americans, apart from the Texans, are the only people who know anything about it. The rest of the public's really sort of with their head in the sand on this one. It's a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Up until this century, the year 2000, if you didn't like what was going on, you just moved. You got away from it and started off again, got your little house on the prairie and lived your own life. The problem today is there's no place to go. We're going to have to turn and we're going to have to confront Big Brother, and we're going to have to struggle if we're going to maintain our individual liberty and freedom. No debemos olvidar que en esta lucha, este grupo usa como arma principal a la mentira, cuya fuerza y efectos duran un tiempo, mientras que la verdad que se le opone dura por siempre. Struggle is my address with pain and crack lives. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology, I walk with a bolt on my shoulder. It's a cold war, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes, I put together pieces of a dream. I still have one. I got a dream. One day
is to be, my dream is to be free. The world see me looking in the mirror, images of me getting much clearer. Dear self, I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we gotta control. Rap music and the hood play the fatherly role. My story like yours, yo, gotta be told. Trying to make it from a gangster to a Galia role. Red scrolls of stone slaves and Jewish people in cold cage. Hate has no color or age, flip the page. Now my rage became freedom. Write dreams in the dark, they far, but I can see them. I believe in heaven more than hell. Blessings more than jail. In the ghetto, letting love prevail. With a story to tell, my eyes see the glory and well, the world waiting for me to yell. I have a dream. I got a dream. One day